Bueno, en primer lugar presentarme, soy Gerardo Capillo, soy estudiante de periodismo en la Universidad Bausat y Mesa y voy a lanzar un canal de YouTube de entrevistas, de muchas otras cosas, de reportajes y todo esto. Y la primera vez que escuché su nombre fue cuando usted fue a uno de los programas de Rosa María Palacios. Exacto. Que era Espacio 360, me parece. Exacto. Cuando comenzó a hablar un poco de Macé y de todos sus asuntos, ¿no? Creo yo de que usted junto con Marcos Cifuentes y Henry Spencer son, creo, los tres periodistas, digamos, digitales, se puede decir del mundo digital, que son como una guía, ¿no? Porque Henry Spencer es como un poco más de entrevistas, Marcos Cifuentes es el lado de investigación, se puede decir, lo revelador, y usted es como el lado crítico, ¿no? Constante, es un crítico formidable de la política nacional. Gracias. Entonces, en primer lugar, agradecerle por la invitación, muchas gracias por aceptarla, y quería un poco que nos cuente acerca del blog, ¿no? Que tiene desde el tercer piso, un blog que se ha convertido pues también en uno de los blogs más leídos, ¿no? Porque todos los días lo escribe, ¿no? Todos los días coloca un artículo y me parece bastante llamativo la manera como usted se expresa a través de sus artículos y hace, como dijo, una crítica sobre la política nacional, entre otros temas. ¿Cómo inició esta aventura del blog desde el tercer piso? El blog, en realidad, el blog va a cumplir 10 años, el 3 de enero. Igual ya hace bastante tiempo, ya hace, digamos, ya es un tiempo bastante largo, bastante considerable respecto de lo que otras bitácoras tienen, pero normalmente uno no imagina que podría haber hecho esto durante los últimos 10 años. ¿Cómo comenzó esto? Respondiendo ahora sí a tu pregunta. Cuando yo estaba en la universidad, hace unos 2, 3 años más o menos, yo tenía una columna que tenía el mismo nombre desde el tercer piso, que le mandaba a un grupo de amigos en la universidad, le mandaba por correo electrónico. Y en algún momento un amigo mío me dijo que existía una plataforma que en ese momento era Blogger, que era la predominante, y que me dijo, mira, eso es un blog, tú lo puedes hacer, puedes colgar tus artículos ahí en internet y los puedes subir. Y después de un par de intentos fallidos, más o menos en enero del 2015, ya arranqué. En ese momento no era diario, en ese momento era cada vez que se podía, y ya poco a poco se volvió diario, ¿no? Y esa es un poco la historia, cómo se hizo, ¿no? cómo se formó. Ahora, hay que entender también un tema de contexto. Cuando en el año 2005, 2006, 2007 comienza a hacerse en blogs como el de Marita, Spencer, como el blog del Morse, etcétera. Es un momento en donde internacionalmente y en el Perú hay toda esta... se pone de moda los blogs. O sea, se ponen de moda los blogs como medios de información, medios de opinión y de discusión de temas o de ángulos muy distintos a los que podría tener un medio televisivo, escrito, o digamos, o radial, ¿no? O sea, lo que vemos ahora, en donde vemos programas, como por ejemplo la Rosa María Palacios en radio, que es totalmente con interacción del público, no solamente en las llamadas, sino también en Twitter, o programa, o todos los comentarios en redes sociales en los diversos programas periodísticos, son producto de justamente de toda esa evolución, ¿no? O sea, y de hecho creo yo que si no hubieran existido periodistas que se hubieran detenido en este fenómeno y hubieran dicho,
acá hay algo interesante que está diciendo un grupo de gente, o están sacando cosas interesantes en términos de premisa periodística. Probablemente estos blogs no se hubieran hecho conocidos. No se hubiera podido hacer, pero por ejemplo, me parece que el año en que inició el boom del blog es más o menos el 2008, pero hasta ahora el blog es un referente porque sí que, digamos, lo más reciente es el audio que salió en La Mula sobre la procuradora Vilca Toma. Entonces, el audio no sale en un medio tradicional, sino en un medio digital. Exacto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como toda ola, o sea, hay una ola, más o menos yo diría que desde 2007, 2008, 2009. Termina esta ola y claro, irrumpe con fuerza Twitter, irrumpe con fuerza Facebook. Y lo que tenemos es que Twitter, sobre todo Twitter antes que Facebook, lo que hace es cambiar un poco la forma en cómo sueltan noticias, cómo se producen intercambios y discusiones entre la gente, etcétera, 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 ¿no? Twitter, antes que Facebook, se convirtió en una ventana para líderes de opinión, para periodistas, para medios de comunicación en general. Al mismo tiempo, las web de noticias tradicionales, y esto ya te hablo ya desde 2011 en adelante, vieron que había que cambiar su contenido, ¿no? Se vieron que tenían que volcar su contenido a la web. Por ejemplo, el comercio ha comenzado a integrar su redacción web con su redacción tradicional. Y claro, uno puede encontrar las noticias del diario allí, pero también puede encontrar noticias especialmente creadas para la web. Y claro, también puedo encontrar el contenido del que medio mundo se queja en internet, que es eso, esa suerte de listas sobre trivialidades, etcétera, 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 que te genera tráfico, porque si no estas páginas web no vivirían, o no se solventarían en términos de publicidad, pero que están pensadas más en términos de marketing y de publicidad que en términos de periodismo, ¿no? Entonces, porque claro, si la ola está aquí, 2007, 2008, 2009, porque hay blogs que sobreviven justamente porque en medio de esto, claro, el Twitter es una opinión inmediata, el Facebook puede ser también una opinión inmediata, la web de noticias te puede dar un primer avance de noticias, pero normalmente un blog sí te puede dar una información algo más completa. O sea, por eso es que están ahí, por eso es que sobreviven, y yo también creo que sobreviven gracias al empeño de que las personas que están detrás de estos blogs hacen que sobreviva y hacen que siga siendo un producto, por más que tengan otras ocupaciones, digámoslo así, profesionales, académicas, noticias, etcétera, 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 que les permiten mantener un blog como este. Es verdad, así es. Ya entrando un poco a la actualidad, a esto último, ¿no? Lo que ocurrió en este 2014. Bueno, pienso en realidad que el 2014 es el peor año de lo que va del gobierno. Ha habido destapes y revelaciones que realmente han sido bastante llamativos y polémicos, ¿no? Por ejemplo, el año empezó con el pie derecho para el gobierno, por lo del fallo de la Haya. Entonces, creo que la política internacional, en realidad los medios internacionales vieron los ojos aquí en el Perú a través del fallo, a través de esta sentencia. Pero, ¿qué logró demostrar Perú al mundo con el fallo, con este fallo? En primer lugar, que un país como el Perú es un país de ingresos medios, que es un país que tiene digamos, una importancia relativamente mediana en el concierto latinoamericano, puede resolver sus problemas con un país vecino con el que hace 130 años ha tenido un conflicto internacional mediante un litigio internacional regulado de acuerdo bajo las reglas de derecho. O sea, la principal importancia en términos históricos del fallo es eso. Son dos países que hace 130 años resolvieron sus diferencias
a través de las balas o a través de los cañones, resuelvan ahora sus diferencias en un tribunal internacional. Eso ya es un aspecto que hace unos 60, 70 años era imposible en el contexto internacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que eso es lo más importante para el Perú. El Perú logra cerrar sus fronteras de una vez por todas. La demanda marítima con Chile generó que el Perú pueda negociar con el Ecuador un tratado internacional de límites marítimos. Hay que tener en cuenta eso. Y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia cierra definitivamente el tema de los límites marítimos con Chile. Fija una frontera, establece cuáles son más o menos las líneas matrices, ya se tienen unas coordenadas exactas de dónde a dónde va la frontera marítima. El Perú además gana soberanía sobre un determinado porción de mar. Y si bien es cierto que la sentencia no acoge todos los extremos de la demanda peruana, sí es cierto que el Perú el día 27 de enero gana más territorio del que tenía. Entonces, número 3, creo que el post-fallo, más allá de este famoso tema del triángulo terrestre, que es básicamente una porción de terreno bastante pequeña, pero que en algún momento se tiene que resolver, ha cogido ambas cancillerías en buen pie, ¿no? O sea, ambas cancillerías, a la sociedad civil de ambos países. Creo yo que el antiperuanismo en Chile, el antichilenismo en Perú, queda muy acotado después de ese sentencia. Queda muy acotado y queda además confinado a círculos muy minoritarios. Creo que ha habido un manejo muy responsable de ambas cancillerías respecto al fallo, en términos generales. Creo que ha habido un manejo muy responsable de la sociedad civil de ambos países, que han generado además encuentros entre intelectuales, políticos, periodistas, etcétera. Hemos tenido reuniones bilaterales entre los dos presidentes, el presidente Bachelet y el presidente Humala. Y hay un último elemento a destacar, ¿no? O sea, la Cancillería peruana es una isla de excelencia en el plano institucional. Normalmente las islas de excelencia en el Estado peruano consideramos que están en el aspecto económico. El MEF, la Superintendencia de Seguros, la SUNAT, los organismos reguladores, COPI, etc. La Cancillería peruana, con un nivel de profesionalismo fuerte, prepara el caso, o sea, comienza el caso en el gobierno de Toledo, lo continúa y presenta la demanda del gobierno de García y recibe el fallo en el gobierno de Humala. Es decir, es una política de Estado que atraviesa 3 gobiernos. Si vamos incluso más atrás, todos los actos anteriores que vienen por lo menos desde el primer gobierno de García en adelante van en esa misma línea, en que hay un tema marítimo por resolver. Hay un tema marítimo por resolver con Chile. Entonces, para el Perú se trata de un capítulo que ya se ha cerrado, se trata de además un capítulo que permite además reevaluar cuáles son las prioridades de política exterior peruana. Porque si ya las prioridades de política exterior peruana ya no son el cierre de la frontera, el cierre de los límites, sino básicamente qué relaciones de cooperación, en qué temas pueden intervenir y qué es, por ejemplo, lo que ha venido haciendo Cancillería en la segunda parte del año, por ejemplo, decidir conjuntamente con la Cancillería chilena retirar al embajador de Israel a raíz del bombardeo a Gaza. Es una decisión que no se hubiera podido tomar en el contexto de un litigio pendiente. Y después, la labor que Cancillería ha tenido junto con el Ministerio de Ambiente para evitar que la COP20 terminara en un sonoro fracaso es algo que también se tiene que evaluar. Entonces, países como el Perú van encontrando en temas como seguridad internacional, derechos humanos, protección del medio ambiente, cambio climático, que además es un tema que nos afecta directamente al Perú por diversos motivos, como algunos nichos temáticos en los cuales el Perú puede intervenir. O
el Perú no va a resolver, por ejemplo, un conflicto entre Israel y Palestina, no tiene la capacidad ni poder hacerlo, pero sí puede influir en determinadas acciones en el contexto latinoamericano y en determinados temas internacionales. O sea, ten en cuenta, un país mediano no es una potencia, tampoco es un país cuya voz no va a ser escuchada, pero sí es un país que puede tener algún tipo de resonancia en determinadas materias y en determinados contextos. A ver, permítame mover un poco esto. Sí, es verdad. También hay otro tema durante el año que ha generado polémica. Por ejemplo, hay una cantidad desproporcionada de personas que pasaron por la presidencia del Consejo de Ministros, que denota pues una crisis en el gabinete y realmente han habido estos cambios políticos, pero ¿cuál es su opinión sobre estos cambios políticos en el gabinete ministerial? A ver, en principio los ministros tienen que estar absolutamente convencidos que su cargo es el que tiene mayor inestabilidad laboral de todo el país. Los ministros son fusibles. Si en algún momento hay un tema bastante complicado en un determinado sector y no se sabe resolver, el ministro es el que tiene que ser cambiado porque, como sabemos, la Constitución no atribuye una responsabilidad directa al presidente de la República, como al ministro, ¿no? En el caso del gobierno de Humala, lo que tenemos en este año son 3 presidentes del Consejo de Ministros, 2 de los cuales salen por razones muy distintas. César Villanueva sale a partir de los desencuentros que tiene con el ministro de Economía respecto de cuál es la solución del tema del salario mínimo. Y más allá del papel de correíble que pudo haber tenido la esposa del presidente de la República, básicamente ese es un lío central, ¿no? Un lío central que está resuelto desde hace varios gobiernos. ¿Quién pesa más? ¿La presidencia del Consejo de Ministros o el Ministerio de Economía y Finanzas? Entonces, eso es un primer tema. Además, César Villanueva termina yéndose porque era un expresidente regional independiente que no tenía una base sólida atrás, que ni siquiera había podido colocar a sus propios ministros. Y eso ya un poco refleja las condiciones en las cuales él asumió ese liderazgo como presidente del Consejo de Ministros. Era un liderazgo, por lo tanto, precario. Entra René Cornejo, que ya estaba en el equipo ministerial desde casi el inicio. Y Cornejo en realidad lo que arrastra es una larga agonía de 6 meses, ¿no? Porque casi inmediatamente que salen todos sus problemas de posibles conflictos de intereses que tuvo él o la empresa consultora que estuvo ligada a él durante mucho tiempo, y que finalmente termina en el escándalo donde vemos a un asesor queriendo perjudicar al congresista que era más crítico con Cornejo, que era Víctor Andrés García de la Obra. Entonces, con Cornejo se intentó dar un mayor impulso al tema de inversiones, etcétera, que de hecho varias salieron en ese periodo, pero creo yo que él no logra cuajar como presidente del Consejo de Ministros justamente porque él está dedicado a defenderse. Durante el tiempo que estuvo de presidente del Consejo de Ministros, entre febrero, marzo hasta julio, era un presidente de ministro del Consejo de Ministros dedicado a defenderse. Y ya en la segunda mitad del año con Ana Jara, lo que vemos es una presidenta del Consejo de Ministros mucho más política, mucho más ducha en el sentido de su propio manejo personal, su propio manejo como ministra, pero que creo que no logra resolver algunos de los problemas que tiene el gobierno. Uno es aislamiento político. Es un gobierno que en términos de voceros tiene voceros
que más que tender puentes lo que hacen es derribarlos, comenzando por el propio presidente de la República. Dos, tiene un conflicto irresuelto aún entre lo que sus votantes, su bancada de un lado y el Palacio de Gobierno piensan respecto en temas de materia económica, materia social, materia ambiental, y que el presidente no ha logrado explicar hasta ahora las razones por las cuales dio el giro que dio en el 2011. ¿No? Entonces, ese conflicto que se generó en el 2011 y que está irresuelto aún, y que explica también estas idas y venidas del gobierno en determinados temas. Por ejemplo, ese es un gobierno que cede en el tema de las AFP para independientes, y que ese es el tema que además desemboca en la salida del ministro Castillo, ¿no? Que además ya venía pidiendo su recambio, ¿no? Pero se muere mucho más fuerte en el tema de la ley de empleo juvenil. Entonces, son contradicciones internas que el gobierno no resuelve. Y número 3, claro, el tema del mayor peso del Ministerio de Economía, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley de empleo juvenil, de lo que se sabe de esto ahora, fue un proyecto que nace en el Ministerio de la Producción, como un proyecto de reactivación, y que contenía cuestiones como una mega CTS, una mega gratificación, que no están en el proyecto que el MEF finalmente envía al Congreso. Entonces, el poder del MEF, incluso frente a ministerios de productividad, que normalmente uno podría pensar que podrían estar más alineados con él, entra en conflicto. Entonces, eso respecto hacia y hacia afuera, creo yo que Ana Jara lo que transmite es una imagen de, bueno, es la única política en un mar de tecnócratas. O sea, la mayoría de ministros son, y eso con muy buen currículum académico, muy buen currículum profesional, que algunos de los cuales tienen una buena ejecución de política pública, en el caso del ministro Ocasión, por ejemplo, pero que como conjunto no logran articular un gobierno afiatado. Uno. Dos, que como son técnicos, no tienen el olfato político ni la comunicación política para saber vender sus medidas. Número 3, el límite de la tecnocracia es que si la tecnocracia no está acompañada de política, probablemente tus reformas fracasan, o tus reformas van a tener que ser modificadas. O sea, ya la ley de empleo juvenil, si es que no es derogada finalmente por el Congreso, va a terminar cediendo los puntos de probablemente dar media CTS, la mitad de las vacaciones, el acceso a las utilidades, y va a tener mucho más candados de los que tenía el proyecto original. Entonces, esas cuestiones de política todavía no las domina un ministerio tecnocrático, y hay que recordar que Ana Jara no es pues una política experimentada como Javier Velázquez o Mauricio Mulder, es una persona que se ha hecho a sí misma en estos 4 años. O sea, tampoco tiene ese manejo de relaciones personales que un ministro más ducho tiene. A pesar que ella como congresista sabe cómo manejarse incluso en redes sociales. Entonces, es una persona que en estos momentos dentro del gobierno está por encima del bien y del mal. Y es Ana Jara la última carta del gobierno, como han dicho varios. No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en octubre del 2015 el gobierno, o sea, todos aquellos funcionarios, altos funcionarios públicos que quieran ser candidatos el próximo año a algún puesto tienen que renunciar. Entonces probablemente podríamos ver a Ana Jara, dependiendo de su decisión personal y la decisión del presidente de la República, o hasta el final, siendo la penúltima presidenta del Consejo de Ministros. ¿Y luego quién vendría? Pues alguien del partido. ¿Freddy Otarola? O Daniela Bogataz, o alguien del partido. O sea, yo creo que el gobierno no tiene ya en ese momento la capacidad de convocar a gente, uno de otros partidos,
Y dos, creo que, claro, tiene la capacidad de convocar a técnicos, pero que no tienen el peso político final, ¿no? O sea, recordamos los últimos ministros de los últimos gobiernos. Kuczynski con Toledo, que básicamente en ese momento no tenía un proyecto político personal y que era básicamente un ministro que iba a rematar la parte económica del gobierno de Toledo, la parte de la reactivación, que ya viene afuera. Y García confía ya en el último tramo en Rosario Fernández, básicamente porque el ministro Chance le acababa una licencia y tenía que volver a ser elegido rector de la Universidad San Martín de Porres. Entonces Rosario Fernández asume ese cargo y básicamente lo que hace es un primerato de elecciones, no un primerato perfil bajo, ya básicamente pensando en la transición al siguiente gobierno, no es un primerato, no es un primerato fuerte. Con Kuczynski sí era un primer fuerte. Entonces aquí no sabemos cómo va a jugar el gobierno Humala, además considerando qué perspectivas puede tener el gobierno Humala hacia el 2016. Creo yo que ellos sí se están jugando fuerte por tener una bancada mucho mayor de las que tuvieron Toledo y García. Es verdad. Bueno, el personaje político mediático del año ha sido sin duda Daniel Urresti. El exhibicionismo del ministro es aplaudido por un sector y, bueno, cuestionado por el otro. ¿Tú lo aplaudes o lo cuestionas? Yo lo cuestiono porque, en primer lugar, el señor no debería estar en el cargo. El señor tiene una investigación pendiente por asesinato, por lo cual tendría que responder. Eso de arranque. O sea, el señor no debería estar en el cargo. Eso respecto a un tema de su pasado. Con respecto al presente, lo que nos queda claro es que el señor Urresti lo que hace es básicamente jugar con la percepción, que es una palabrita que acompaña a ese gobierno en el tema de seguridad. Ok. Los resultados en materia de seguridad no se ven en 1 o 2 años cuando hay una política seria. O sea, se pueden ver algunos resultados tangibles, pero si no hay reformas de fondo en la Policía Nacional, en el propio Ministerio del Interior, esos resultados no se van a ver. Como este gobierno no quiere o no puede usar ese tipo de reformas, ¿qué requiere? ¿O qué piensa que requiere? Requiere una persona que sea lo suficientemente operativa en el sentido de que se le vea en la calle, en operativos pequeños, en operativos menudos, casi como un comisario, ya está moviéndose más que un comisario, dando la sensación que se está haciendo algo por la seguridad ciudadana cuando no se está haciendo absolutamente nada. Eso es Urresti. Urresti es básicamente, además, siendo militar, la imagen de esta suerte de mezcla entre campechano, chabacano y malcriado, que a un sector de peruanos les gusta. O sea, el alcalde de Trujillo, que acaba de ser electo, el señor Inigo Espinosa, es un señor más o menos del mismo porte, y es un señor que tiene además procesos pendientes por presuntamente liderar cuadrones de la muerte de delincuentes en Trujillo. O sea, hay un sector de la población que está buscando una respuesta fácil, rápida al tema de la seguridad. Urresti, si bien es cierto, y en eso sí hay que reconocerlo, no ha cometido ese error de generar escuadrones delincuentes, de escuadrones de la muerte para matar delincuentes con muchos niños. Pero sí es cierto que la gente espera un hombre de acción, ¿no? Y Urresti, como lo ven en la calle, lo ven como un hombre de acción, lo perciben como un hombre que está allí metido en ajo y que además, claro, como habla el lenguaje de la calle, conecta mucho con un sector popular que puede estar no solamente con un sector popular, también un sector alto que puede estar proclive a ese tipo de respuestas. Entonces, Urresti, más que el personaje en sí, creo que expresa el síntoma de algo, expresa el síntoma de que el tema de la inseguridad ciudadana es
percibido por la gente como pensando el problema del país, sobre todo en zonas urbanas, y que se convierte en el vehículo para que alguna persona que populistamente tome esa bandera pueda sacarle algún tipo de rédito en la campaña de 2016. Esto yo creo que es más un síntoma, ¿no? Finalmente, claro, la sobreexposición que tiene el ministro lo puede llevar a un punto de saturación en el 2015 y lo puede llevar a cometer algún error que lo liquide políticamente. Entonces, es muy difícil decir si este personaje puede tener o no un futuro en la política peruana, pero sí un personaje de ese corte puede tenerlo. Sí. Ahora, Urresti en este poco tiempo se ha llevado o ha tenido conflictos con muchos sectores de la población, ¿no? Ahora, por ejemplo, últimamente lo de los jóvenes, ¿no? En la marcha, que se ha enfrentado a ellos y le ha dicho que no puede hacer lo que se le da la gana, entonces se ha confrontado con ellos, y no solo con ellos, que es la última parte, ¿no? Anteriormente con otras personas también se ha confrontado. ¿Eso le va a traer muchos problemas o acaso o está avalado por, digamos, una mayor parte de la población? A ver, en este momento las opiniones sobre Urresti son 50-50. O sea, tiene 47 de aprobación, 42 de desaprobación. Es decir, la mitad lo quiere, la mitad lo detesta. Creo yo que puede llegar a un punto en el cual la desaprobación puede ser mayor que la aprobación, tanto en cuanto la gente comienza a sentir que más allá de ver al ministro alguno que otro operativo de la situación del tema de seguridad no cambia. Eso puede ser un primer síntoma de agotamiento. Un segundo es que termine peleándose tanto con tanta gente que al primer error o lo censuran o simplemente, habiendo Humala, ya no les es útil y lo votan. O sea, Humala en eso siempre ha sido dialéctico. Cuando un ministro ya no le sirve o ya no ve que no tiene ya oxígeno político, en sus tiempos, no en los tiempos que él considera que la gente lo presiona, en sus tiempos. Lo saca, no tiene reparos a sacarlo, o sea, no tuvo reparos a sacar a Salomón Argüitis de la presidencia del Congreso de Ministros cuando estaba joven, no tuvo reparos a sacar a Valdés cuando sabía que para apaciguar el tema de Cajamarca tenía que sacarlo, no tuvo reparos para sacar a Castilla, no tuvo reparos para sacar a René Cornejo ante el escándalo con Vitocho, no va a tener reparo alguno en si ve que Urresti le genera un costo mayor del beneficio que el beneficio que ahora tiene, es sacar. Finalmente, el ministro es imposible, y los ministros son posibles. Se ha descuidado los gobiernos regionales, ¿no? Y esta gente lo que hace mejor dicho lo que se le da la gana. No hay un compromiso serio de liderar una gestión honrada. Y la pregunta es, ¿hay la fiscalización en los gobiernos regionales es paupérrima o no hay fiscalización? A ver, lo primero que hay que mencionar es que sí hay gobiernos regionales que han trabajado bien. O sea, por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa a trompicones y todo, con la enfermedad de su presidente regional, pero ha trabajado bien. El gobierno regional de Moquegua es un gobierno ejemplar en materia de educación. O sea, la gran inversión, la plata que ha provenido de los ingresos de la minería, Moquegua la ha invertido en educación. Y eso es importante. Te podría hablar también del presidente regional de San Martín, el presidente regional de Amazonas. O sea, hay presidentes regionales que sí han tenido una buena actuación respecto de lo que se esperaba de sus gestiones. Dicho esto, creo yo que no es un tema solamente de controles. O sea, sí es cierto que se requiere que la Contraloría General de la República mejore sus sistemas de control, se requiere que el Ministerio Público en regiones sea mucho más eficaz, se requiere que el Poder Judicial en regiones sea mucho más eficaz, que tenga mecanismos de control mucho más amplios. Pero creo yo que hay un problema de fondo respecto del tema de los gobiernos regionales. De un lado hay un tema de diseño de descentralización que tiene que
repensarse, reafirmarse, ver la manera de despartimentalizar las regiones, es decir, que las regiones no sean más que un solo departamento, sino agrupar 2, 3, 4 departamentos. Eso es uno. Pero en segundo lugar también depende mucho del tipo de movimientos políticos que lleguen a la presidencia. Estamos hablando de movimientos políticos que no tienen los estímulos necesarios para convertirse en partidos políticos sólidos. O sea, una excepción puede ser pues que Acuña, cuya influencia está básicamente confinada a los departamentos en donde su universidad es fuerte, la Libertad, la Valleca, etc. Otro ejemplo puede ser en cierto grado el fujimorismo, pero el fujimorismo ha ganado en los departamentos donde siempre ha sido fuerte, en San Martín, en Pasco. Y en Ica porque ha tenido a un candidato proveniente de la agroexportación que es lo que era Plátanos. Pero más allá de esas excepciones, la mayor parte de movimientos regionales que llegan al gobierno son coaliciones independientes, son grupos que tienen un membrete, que se forman, que a veces no ganan la primera elección, sino ganan a la segunda o la tercera, pero que entre la primera, la segunda y la tercera elección tienen por abajo candidatos provinciales o candidatos a consejeros regionales distintos. ¿Y cuál es el estímulo para unirse? Básicamente que si ese candidato a presidente regional tiene buenos candidatos a nivel provincial, por más que no compartan la misma ideología, puede ganar. Entonces, tienes todos los estímulos para que... ¿Qué es lo que necesita una coalición de independientes? Buenos candidatos, que estos candidatos además paren la campaña en términos económicos. Si alguno de estos candidatos además tiene conexiones o es dueño de un medio de comunicación de referencia, mejor, porque también te permite tener algún tipo de tribuna, no solamente para difundir sus propios planteamientos, sino también para demostrar el detractor. Y claro, eso genera un mecanismo de que, claro, es más fácil armar una coalición independiente para este tipo de elecciones, pero a su vez, y este es aquí el peligro, permite que cualquier persona pueda financiar la campaña. Y por tanto, cualquier tipo de interés económico puede entrar. Entonces, eso implica un peligro. Y por tanto, ahí es donde está probablemente el germen de la corrupción. ¿No? O sea, no es solamente, aquí no solamente hay un tema de falta de control, todos coincidimos en que la Contraloría General de la República es un desastre. Todos sabemos que los grandes destapes sobre corrupción han salido básicamente por la prensa o porque los denunciantes han tenido que salir en público a decir que ellos están robando acá, como pasó con Ezequiel Nolasco antes que lo mataran en el caso de antes. Entonces claro, hay un tema de un sistema de control en Contraloría y judicial, entendido como judicial, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que no está funcionando, pero también hay un tema político de cómo se está haciendo política en regiones. Y un tema que los partidos políticos desde Lima tienen que comenzar a ver cómo hacen para enfrentarse a esas coaliciones independientes. Porque lo que están haciendo hasta el momento es básicamente agarrar a los perdedores de estas elecciones regionales y subirlos al coche en la próxima elección parlamentaria. Sobre todo lo hizo Fuerza Popular en 2011. Varios de los segundos los subió al coche. Y son varios los congresistas que les han traído problemas. Dejando ya el terreno regional, Susana Villarán se va abucheada y Luis Castañeda viene con una aceptación arrolladora. ¿Cuáles son los problemas de Lima que se tienen que solucionar lo más pronto posible? En primer lugar, lo que tenemos que resolver en la Municipalidad de Lima es ordenar la casa, ¿no? La gestión Villarán no es el desastre que hizo sus más ácidos críticos, tampoco es un dechado abierto. Creo que es una gestión regular, es una gestión que deja tareas pendientes, que deja también cosas muy importantes para la ciudad.
¿Qué requiere la Municipalidad de Lima? En primer lugar, nuevos tipos de ingreso. O sea, el presupuesto está claro y eso es un problema que no viene solo de la gestión Villarán, sino viene atrás. Buena parte del presupuesto se destina a gasto corriente. Ahora, dentro de ese gasto corriente hay que distinguir qué servicio esencial para la ciudad, por ejemplo, los inspectores de tránsito, por ejemplo, los serinos. Digo, otro tipo de gasto corriente que dice el personal de planta y que habría que ver si hay que reducirlo. Ese es un primer problema que se tiene que afrontar. Dos. Un segundo problema que se tiene que afrontar claramente es qué hacemos con las reformas que deja la gestión Villarán. Básicamente en 4 aspectos. El primero, el tema del transporte. Ya se implementó un corredor, se está implementando un segundo. Está claro que hay muchos intereses creados para evitar que estos corredores tengan éxito y que a trompicones y todo, un sistema así es preferible al desorden de las combis por una serie de motivos, desde el tipo de modelo que genera de trabajo, o sea, les conviene más a los choferes y a los cobradores para engancharse en una modalidad que sea más, gracias, una modalidad que sea mucho más normal. Pero de otro lado, entonces tú tienes esos 2 corredores, tienes que implementar 3 más, que ya están las rutas licitadas y ganadas, que simplemente hay que hacer un cronograma de cuánto es que los consorcios tienen que comenzar a implementarlas. Eso es número 2. Número 1. Dentro del tema del transporte, además, ¿qué tienes pendiente? Tienes pendiente renegociar las condiciones del metropolitano. No puede ser posible que en la comisión que fije tarifas del metropolitano no se presente la Municipalidad de Lima a través de protesta. Es un absurdo. Es un absurdo que dejó Castañeda la ciudad y que ahora él va a tener que resolver. En tercer lugar, tú tienes que, hecho estas 2 cosas, el tema de los taxis. El tema de los taxis y el tema de las ciclovías. Tú ya no son, ya dejando 5 corredores, metropolitano, línea de metro 1 ya implementada, línea del metro 2 que comienzo ayer, que ha comenzado hoy, 29 de diciembre, la construcción. Entonces, ya, tienes que comenzar a ver qué es lo otro que te está faltando. Hacer que el servicio de taxi sea mucho más formal, seguro, y el tema de las ciclovías, como mecanismo de transporte alternativo dentro de la ciudad. Entonces, esa es una primera línea que tienes que encarar. Una segunda línea que tienes que encarar es el tema de la comercialización de alimentos. Sobre la parada, ya se inauguró el Parque del Migrante, se terminan los pabellones de los servicios del Parque del Migrante en marzo, según se prevé, y lo que tenemos ahí es ya un Santa Anita con los pabellones que Belmont dejó incompletos ya terminados y reactualizados. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que venir? Concesionar ese mercado. Porque un concesionario, alguien que te maneja el mercado, que no sea tiene que venir una concesión. Un tercer punto es todo el tema de infraestructura. Todo un tema de infraestructura vial que ya está en marcha. Vía Parque Rima, vías Nueva Lima, tienes vía expresa ya licitada y concesionada. Tienes que resolver, y eso se tiene que encargar Graña junto con la municipalidad, el tema de la guía expresa Javier Prado. Tienes por resolver el tema del túnel Centinela. Tienes que terminar el túnel Santa Rosa en San Juan del Lurigancho, que no se terminó básicamente por un error de ingeniería que vino en la gestión Castañeda y que ha demorado todo el proceso. Entonces ahí tienes un tercer punto. Y un cuarto punto, tú tienes que definir qué otras prioridades va a tener la gestión. 2 de las prioridades que tuvo Susana Villarán que fueron muy buenas, que fueron el tema de 3 temas. Para el tema de Barrio Mío, o sea, ver cómo complementa las escaleras con muros de contención. Probablemente esto sea algo que Castañeda sí va a hacer. El tema de los parques zonales, que ya venía en la gestión Castañeda, que esta gestión lo ha continuado y eso probablemente haya sido. Pero un tercer punto que probablemente a Castañeda sí no le dé el peso debido es el tema cultural. ¿No? Entonces,
que en eso hasta los más ácidos detractores de la alcaldesa han dicho que ha sido de sus mejores políticos, ¿no? Entonces, ahí Castañeda va a tener que definir prioridades. Y además, creo yo que lo que tiene que decir es que estamos a 2 días que el señor asume. El señor de una vez tiene que salir a decir qué es lo que va a hacer por Lima en los 4 años. No lo ha dicho en la campaña. O sea, en la campaña se ha limitado a decir que vuelven las obras. ¿Cuáles obras? O sea, ni siquiera nos ha dicho cuáles. Ni siquiera nos ha dicho cuáles obras. La única obra que mencionó fue absolutamente destrozada por el señor Enrique Cornejo en el debate municipal. O sea, seamos claros, el señor Castañeda ha regresado a la Municipalidad de Lima por el contacto con la señora Villarán y por la buena imagen que tenía como alcalde. Y porque mucha gente cree que no va a hacer nada respecto a la informalidad en la ciudad. Mucha gente que vive en la informalidad en la ciudad. Por tanto, el señor Castañeda debe decirnos a los niños qué es lo que va a hacer. Y eso no nos queda claro hasta ahora, qué es lo que va a hacer. Es verdad. Ahora, ¿qué opina? Y ese es un personaje que ha quedado grabado en mi memoria de la Municipalidad de Lima, es Susel Paredes. Sí. ¿Qué tan importante fue Susel Paredes para la gestión de Susana Villarán? Creo que lo que Susel Paredes le devolvió a Susana Villarán es un tema de una cara política que las había perdido con la salida de Marisa de la Vega y Eduardo Zagarra, que pudiera defender bien la gestión, que pudiera ejecutar cosas interesantes, en forma interesante, como que puede ejecutar eso con forma interesante y en forma acertada además. O sea, Susel Paredes, la labor de fiscalización que ha hecho es impresionante y se ha quedado corta. O sea, Susel Paredes debió estar en fiscalización no el último año, debió estar quizás del inicio, quizás hubiera visto más resultados. Y creo yo que ella además representa una renovación dentro de ese sector político, teniendo 50 años, representa una renovación de ese sector político más de izquierda, más de centro izquierda que de izquierda pura, que no tiene empachos en apostar por la inversión privada, en combinar también el tema del orden, que es algo que a la izquierda siempre le ha costado tener presente. Y que además, claro, o sea, es tan carismática que hasta para un público conservador te cae bien. Te digo que hablo de un público conservador porque todos sabemos Susel Paredes, es lesbiana, no lo oculta, y esto público conservador le puede chocar. Y sin embargo, ella ha podido superar los límites sociales que para un sector de la gente le parecía impensado, ¿no? Y sí es importante que hayan personas como ellas además que sean ejecutivas y que además respondan a la población y digan, nos hemos equivocado en esto y esto, no hemos sabido decir esto y esto. Eso me parece ser las pocas políticas en el Perú que hacen eso. Quizás ahí está su valor también. Se parece a raspado y ya. Exacto. Y por último ya finalmente, el año 2014 cierra con el polémico nuevo régimen laboral juvenil. Los jóvenes han manifestado su desacuerdo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta ley? Sobre la ley de empleo juvenil. Mira, creo que la ley no resuelve el problema. Creo que la ley no va a resolver el problema de formalización. Creo que el tema de formalización va mucho más allá de resolverlo con normas. Sí, creo que la ley ha evidenciado algo importante, ¿no? Y es que el modelo laboral que tenemos en ese momento en el Perú no va para más, ¿no? Que es un modelo laboral que debemos comenzar a discutir. Pero yo creo también que lo otro que te refleja es que si bien
un sector importante, hay un sector de la gente que está saliendo a marchar que es de izquierda, pero hay otro sector de gente que no es de izquierda, pero que sí tienen algunos reparos respecto de las políticas de flexibilización 25 años después de su implementación. No tanto porque descrea el mercado, sino porque cree que el Estado tiene que tener un rol más fuerte, sin llegar a ser el Estado de los 70. O sea, un rol regulatorio más fuerte, y descree estas soluciones regulatorias o totalmente liberalizadoras es que no están acompañadas de una fiscalización por parte del Estado. Entonces, o sea, cuando uno vuelve hacia la elección del 2011 y después el voto Humala, incluso buena parte del voto de Diego, es un voto de reclamo por determinado tipo de ajustes no solamente al modelo económico, al Estado peruano, ¿no? Una mayor presencia del Estado. Entonces, cuando entra esa norma, digamos que esa norma es casi como la cereza sobre el pastel de 25 años en donde la gente dice, mira, yo me he sacrificado, yo con todos los ajustes, con shock, recesión de los últimos años de Fujimori, crecimiento económico post-Fujimori, etcétera, 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 ya puedo salir adelante como fuera y todo lo demás. Y yo esperaba que mis hijos no tuvieran que pasar eso. Entonces se ve ese punto y dice, uy, o sea, otra vez. No se supone que el país estaba mejor, ¿por qué seguir liberalizando? Entonces, creo yo que ese es el principal, o sea, la principal razón por la cual la gente está descontenta con esta norma. No es por un tema de los beneficios o perjuicios de la norma en sí misma, sino porque creo yo que lo que está detrás de ello es ver qué camino sigue la economía peruana sin dejar una línea macroeconómica sensata. O sea, creo yo que Alan García, en su primer gobierno, nos dejó vacunados para siempre de cualquier tipo de medida que pudiera desestabilizar la moneda peruana, que pudiera generar inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay una legítima discusión sobre si mayor flexibilización garantiza mayor desarrollo en el Perú. Y eso, ojo, no es una discusión que solamente está en la izquierda más radical que dice que hay que acabar con el modelo económico neoliberal. Creo que esta es una discusión más de fondo ya como país. Y lo que ha hecho esta norma es gatillar el tema. Bueno, gracias José Alejandro por la entrevista. Gracias a ti. Gracias.